Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y hoy tenemos una invitada de lujo, la ministra Yasmín Esquivel, para platicar de esta maravilloso documental que nos lleva mucho a la reflexión, que nos lleva mucho a entender un poco de la justicia en nuestro país. Estamos hablando de las 3 muertes de Marisela Escobedo. Ministra, un placer tener el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Muchísimas gracias, Diego. Pues el gusto es para mí que podamos esta tarde platicar acerca de algunos aspectos que considero que son importantes hoy en la actualidad. ¿Por qué eligió este documental, ministra? Fue un documental que me sugirieron algunas juzgadoras que lo viera, que se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Este documental, que es del cineasta mexicano Carlos Pérez, habla acerca justamente de lo que lucha esta activista mexicana durante 2 años para exigir justicia por la muerte de su hija Rubí. Se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. La primera, pues cuando le matan a la hija, y la segunda, para ella, es la muerte cuando la decisión del tribunal es que él quede libre, y la tercera, justamente cuando la matan a ella. Por eso se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Me pareció un documental o una película muy de actualidad, que no pierde vigencia por la cantidad de feminicidios y de homicidios de mujeres que se están llevando a cabo en todo el país y que siguen muchas personas exigiendo justicia, como lo hizo Marisela Escobedo en su momento. Le matan a la hija en el año 2010 y a ella la matan en el año 2020. Podríamos ver este documental, como ya lo decía, es un documental vigente, pero podríamos ver como un caso aislado, o hay muchos casos de Marisela Escobedo en este país. Pues imagínense nada más si son casi 10 entre feminicidios y homicidios de mujeres que se dan todos los días en nuestro país. Deben de ser cientos las mujeres que exigen justicia por la muerte de sus hijas. E inclusive escuchamos hace unos pocos días un caso también muy sonado en el estado de Chiapas, donde muere en manos del victimario una joven estudiante de medicina que estaba ya haciendo su servicio social en un poblado de Chiapas y que no se ha encontrado todavía quién es el responsable de ese lamentable feminicidio. Entonces, hoy vemos que esto, por supuesto que no pasa de ser un tema vigente en nuestra sociedad y que tenemos que denunciarlo, tenemos que hablar de eso. Entonces, cuando fui invitada por ustedes, pensé, ¿qué tema a la sociedad le puede llamar la atención y que no callemos la voz las mujeres para que se encuentre a todos aquellos que han violentado a las mujeres de esa forma? Uno de los problemas que vemos fundamentalmente es que la corrupción y la impunidad, que son 2 fenómenos que van de la mano, son los que han evitado que vayan a la cárcel muchos de los responsables de este tipo de conductas, y por otro lado, esta impunidad que se da ha incrementado también los índices delictivos. Si bien es cierto, es un fenómeno que se da en todo el mundo, el tema del feminicidio, lo cierto es que en nuestro país, las cifras, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, son alarmantes. Y eso es lo que se viene a denunciar. Imagínense nada más esta mujer que es oriunda, Marisela Escobedo, oriunda de Piedras Negras, Coahuila, que se va a vecindar a Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando su hija menor de edad, de 16 años, conoce a esta persona, este señor de apellido Barraza, un señor Sergio Rafael Barraza, mayor de edad, y tiene una relación amorosa con él.
y ella, por no tener problemas con la hija, permite que se lleve a cabo esta relación de noviazgo entre los dos, para que pueda su hija, finalmente estaba enamorada de este muchacho. Entonces, cuando ella deja de saber de su hija, va a buscarlos a donde ellos vivían. Y entonces resulta de que al llegar, le dice el tipo, le dice, pues fíjate que se fue con otro hombre. No está aquí Ruby, su hija Ruby. No se encuentra, se ha ido con otro hombre y entonces pues no ha regresado. Ella evidentemente no cree en eso, no confía en eso. Entonces acude a las autoridades y las autoridades dicen, no se preocupe, su hija va a regresar, y no levantan la denuncia. ¿Por qué? Porque justamente existe aquello de que se fue con otro y entonces no levantan la denuncia de manera inmediata, de tal manera que en ese tiempo se pierde tiempo que es muy importante y muy valioso en el caso de los feminicidios para el tema de la investigación. Todo ese tiempo que es valioso se pierde absolutamente. Sigue pasando esto, se tiene que pasar este tiempo por un lado, y hablaba de dos figuras, la corrupción y la impunidad. ¿Cuál es la diferencia o cómo podríamos identificar estos dos conceptos? Bueno, regresando al tema de qué pasa con Marisela Escobedo, Diego, lo que sucede es que ella inicia una búsqueda incansable en todo lo que es Ciudad Juárez, Chihuahua, donde suceden todos estos hechos. Y finalmente, después de pegar carteles por toda la ciudad, de estar buscando, encuentra una persona que le dice, yo sé y escuché que la persona, Sergio Barraza, estaba buscando a alguien que le ayudara a mover unos muebles. Y uno de ellos dos comentó que no fue a mover muebles, fueron a cargar el cuerpo de su pareja, Rubí, la mató, después la llevó a donde depositaban, era un basurero de restos de animales, le llaman el marranero, las marranillas. Ahí depositó los restos de la hija de la señora Marisela, de Rubí, y los incendió. Entonces ella se dedica a buscar el cuerpo de su hija día y noche. No paraba de estar buscando en ese lugar, en ese basurero, el cuerpo de su hija. No lo encontraba y las autoridades le decían, no podemos levantar una denuncia de homicidio si no está el cuerpo. Entonces ella se dedicó a buscar el cuerpo de la hija y finalmente decide presentar una denuncia por sustracción de menores, porque para esto el victimario se llevó a la hija que tenía Rubí, a una niña muy pequeñita, se la llevó y entonces decide levantar una denuncia por sustracción de menores. Y entonces es como inicia la acción judicial para buscar a esta persona. Entonces, después de una búsqueda intensa, logra ubicar en Zacatecas al victimario de su hija. Ella acude, Marisela, con la policía, logran detener a esta persona, a este fulano Sergio Barraza, lo logran detener y él confiesa a la policía dónde depositó los restos y dónde quemó el cuerpo de Rubí. La policía, después de recoger todas las evidencias que había en ese momento, pues evidentemente queda esta persona detenida, se lleva a cabo todo el juicio oral. En aquel entonces se iniciaban los procedimientos y juicios orales, se lleva a cabo el juicio oral y el veredicto del tribunal que determina esto, que está integrado por 3 personas, una magistrada y 2 magistrados, ellos determinan dejarlo en libertad por violaciones al procedimiento. Me gustaría que entráramos a este tema en el siguiente bloque, de entender un poco esta voz de esperanza cuando uno dice, bueno, voy ante las autoridades, voy a la justicia, y recibimos esta voz que nos dice que no encontramos la justicia esperada de alguna manera, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho, no te vayas.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con la ministra Yasmín Esquivel, un programa de lujo sobre este documental, Las tres muertes de Maricela Escobedo. Ya tuvimos en el bloque anterior una introducción de todo lo que se va suscitando y nos hablábamos de algunos elementos que vamos encontrando en nuestra sociedad. Este tema de feminicidio, este tema de violencia de género, impunidad y corrupción. Sobre estos elementos me gustaría centrar, ministra, sobre esta figura de la corrupción y la impunidad, cómo la podemos entender, y este acceso a la justicia, ¿no? Que si realmente existe en este país acceso a la justicia. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias, Diego. Pues efectivamente, yo mencionaba en el bloque anterior que existe este fenómeno de la corrupción, de la impunidad, que no ha permitido que se castigue como se debiera castigar a los responsables de estos lamentables acontecimientos. La impunidad, pues, es dejar sin sanción al responsable. Que el responsable pueda continuar libre, pueda continuar una vida igual o peor de la que ha tenido y pueda seguir cometiendo estos ilícitos. Y entonces, al ver los demás que no hay sanción para este tipo de personas, pues evidentemente eso hace que la sociedad se decepcione, que la sociedad caiga en una situación de hartazgo donde dice las autoridades no me están ayudando, no me están apoyando. Y creo yo que el tema del feminicidio, el tema de la violencia de género, el tema de todo lo que sucede alrededor de la mujer que la agrede, que le causa algún daño, todo esto se debe, pues, evidentemente a diversos factores. ¿Cuál es uno de los principales factores que yo considero que en la sociedad está pasando hoy y que afectan principalmente a la mujer? Uno de ellos es evidentemente el machismo. Son estas conductas donde se han educado a los hombres, conductas patriarcales, conductas donde ellos sienten en ocasiones, no hablo de la generalidad, pero en muchas ocasiones sienten que son superiores a la mujer y que pueden hacer de la mujer lo que ellos quieran o hacer de la mujer un instrumento. Ahora con la pandemia que ha azotado a todo el mundo por este virus del COVID-19, hemos visto que se ha incrementado el número de llamadas telefónicas, el número de denuncias de auxilio de las mujeres, porque se ha confinado en los domicilios, en las casas, en las viviendas, a la mujer con su víctima. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha incrementado justamente las llamadas, las denuncias, y esto lo estamos viendo en la sociedad, que es por ello. Entonces, veo yo que hay un problema de carácter estructural, un problema de carácter cultural, un problema de carácter educativo, un problema que tiene muchísimo tiempo, que es histórico, y que por ello se está presentando el problema que hoy tenemos en agravio de muchísimas mujeres. Otro de los aspectos que me parece importante destacar es que cuando existe la denuncia de algún delito en agravio de la mujer, tenemos tres autoridades que fundamentalmente son las que participan en la investigación: la policía como primer respondiente, el Ministerio Público y el juez. En ocasiones vemos que estas tres instituciones, tres autoridades, no están coordinadas para poder llevar a cabo la investigación. Se cometen errores, tienen criterios diferentes, tienen capacitaciones distintas, y esto hace que no se pueda llevar a cabo al responsable tras las rejas, a este responsable que tiene que asumir el costo de haber cometido esos crímenes tan graves. No va a los juzgados, no va a tribunales, no es sentenciado porque la carpeta no está bien integrada, porque la investigación no estuvo bien realizada o porque hubo algún error dentro de la investigación o dentro del procedimiento. Entonces, estas tres instituciones se tienen que poner de acuerdo, se tienen que coordinar perfectamente para que no haya esa impunidad. Entonces, creo que el reto por delante es fuerte, es importante y hay mucho que hacer hacia. ¿Qué le diría a las mujeres que nos están viendo y que de alguna manera, ya lo decíamos, el COVID-19 trajo otras crisis? Y una de ellas, pues, es precisamente la violencia que se vive en los hogares. Pero también muchas veces hay esta desesperanza de presentar la denuncia, como usted lo dice, de que escucharon, es que tengo una amiga que pasó y se quedó en eso, cuando llegó al Ministerio Público fue revictimizada. ¿Cuál sería esta voz de esperanza para aquellas mujeres o este mensaje que les podríamos mandar de
creer en la justicia en el país y de presentar estas denuncias y cómo deberíamos también arreglar de alguna manera o cómo pudiéramos entender una mejor solución ante las posibilidades y ante la acción de las autoridades? Pues hoy tenemos las mujeres que alzar la voz, tenemos que presentar las denuncias, tenemos que decir qué nos está aconteciendo, qué es aquello que nos está afectando, que nos está generando una violencia, porque la violencia no nada más es física, también puede ser violencia económica, violencia psicológica. Entonces tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar, tenemos que decir, y si es necesario ir a las autoridades, acudir a ellas para que las autoridades puedan intervenir inmediatamente en el desarrollo de esas conductas delictivas. No podemos ya guardar silencio, no podemos esperar a que las cosas sigan sucediendo como han venido sucediendo y como se ha incrementado en nuestro país este tipo de delitos alrededor de las mujeres. Entonces, creo que uno de los aspectos es ese. El otro aspecto que me parece importante destacar es que las mujeres debemos tener confianza en nosotras mismas, romper esos techos de cristal, romper salir, abrir la puerta, dejarla abierta para que las que vinieron antes puedan continuar. Las que vinieron antes, continuemos nosotras lo que hicieron ellas, y las que vienen detrás de nosotros, las que vienen después, nosotros podamos hacer ese camino que podemos construir para que tengamos un mundo mejor. El tema de corrupción es un tema que se vive en todo el mundo. Lo que preocupa de pronto también es esta impunidad de la que ya venía usted diciendo, pero también el tema de la violencia de género. ¿La violencia de género es una situación que se vive en el mundo o es algo particular de la sociedad mexicana? La violencia de género es algo que evidentemente se vive en el mundo. Este problema que tenemos no es exclusivo de México. Sí, en México las cifras, como comenté hace un momento, son alarmantes, pero es un tema que se está viviendo en todo el mundo. Es un tema que se vive en África, se vive en Australia, se vive en Europa, se vive, por supuesto, en el continente americano. Es un asunto en donde no es exclusivo de nuestro país. Ahora, en el Poder Judicial Federal, quisiera yo destacar, hemos estado haciendo acciones que son muy importantes. Mire, una de las principales acciones que se han llevado a cabo en el Poder Judicial Federal en la presidencia del ministro Arturo Saldívar ha sido las acciones afirmativas, concursos exclusivos para mujeres que accedan a ser juezas o magistradas. Entonces está ahorita un concurso en curso, que es la elección de 120 magistrados y magistradas, de las cuales 60 plazas están destinadas para las mujeres. Entonces, esto nos parece que son acciones positivas muy importantes, porque sí consideramos que la presencia de la mujer cambia las cosas. Cuando son muchas mujeres las que están presentes en las cuestiones profesionales, en las tomas de decisiones, el mundo sin duda alguna va a cambiar. Entonces, se han llevado a cabo estas acciones positivas en el Poder Judicial Federal, entre otras estos concursos exclusivos para mujeres. Y otro tema que es fundamental en el Poder Judicial fue que el 25 de noviembre del año pasado se puso en marcha el protocolo para juzgar con perspectiva de género, su segunda edición, un protocolo actualizado en donde se solicita y se pide a todos los juzgadores que lo apliquen cuando encuentren casos en donde deban de juzgar con perspectiva de género. Es decir, que adviertan ellos que alrededor de las personas que intervienen en un juicio justamente están las características para poder implementar el protocolo. Bueno, con esto nos vamos también para dar estas voces de esperanza, porque es muy importante también encontrar las soluciones y lo que se está haciendo muchas veces en las instituciones. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando con la ministra Yasmín Esquivel sobre las 3 muertes
de Maricela Escobedo, en torno más bien de toda la problemática que vivimos en el país. Ya hablamos de corrupción, ya hablamos de impunidad, ya hablamos de la violencia de género, pero durante todo este contexto que hemos estado viviendo y el sabor que nos deja el documental, también estas voces de esperanza, ¿no? En el caso del Poder Judicial, estas acciones afirmativas que se han llevado a cabo, pero también el protocolo que de alguna manera da un mensaje a la sociedad que desde el Poder Judicial se están haciendo cambios y están haciendo estas acciones. Sobre ese tema me gustaría que nos siguiera platicando sobre el protocolo y las actuaciones que se llevan de juzgar con perspectiva de género. Con mucho gusto, Diego. Fíjese que a partir de que se publica ya el protocolo para juzgar con perspectiva de género, los jueces y magistrados están obligados a aplicarlo cuando las condiciones del caso lo permitan, es decir, cuando las condiciones alrededor de las personas son condiciones vulnerables. Ellos tienen la obligación de ver cuáles son todas esas circunstancias que se dan al lado de las personas a quienes están juzgando para que puedan ellos aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Inclusive existe ya todo un programa de capacitación para que los jueces y magistrados conozcan el protocolo, para que ellos analicen, vean, inclusive hay una guía rápida para que se pueda aplicar y facilitarle a los juzgadores esta herramienta que es muy valiosa y que inclusive contiene las disposiciones que establecen los convenios internacionales, tratados internacionales en las diferentes materias para que no se discrimine a ninguna persona en razón de género, en razón de su sexo, en razón de su condición cultural, en razón de su color de piel, en fin, toda esta serie de situaciones que pueden girar alrededor de esta discriminación que se puede dar hacia una persona. Entonces, el protocolo nos sirve para ello, para que podamos tener el piso parejo y poder decidir a quién le corresponde el derecho. Uno de los temas que aborda el documental, y no quiero dejar de lado, es esta figura del homicidio y el feminicidio. Creo que estos documentales han atraído, incluso han generado estos cambios tan importantes o estos sucesos que se han llevado para entender la diferencia entre uno y otro. ¿Nos podría, antes de cerrar el programa, platicar la diferencia entre uno y otro? Con mucho gusto, Diego. Lamentablemente, en los dos casos se priva de la vida a una persona, en el homicidio y en el feminicidio. La diferencia es que en el feminicidio las razones se dan por cuestiones de género. Por el hecho de ser mujeres se violentó, se privó de la vida, se mató a esa persona. Y lo pueden advertir inclusive el investigador o el juez porque tiene signos de violencia, porque es estrangulada, porque está vejada, porque está descuartizada, porque está quemada la persona. Es decir, no es nada más el privar de la vida, sino ciertas características y condiciones que se dan alrededor de esa mujer que fue violentada antes de su muerte o posteriormente a ella. Quiero, antes de que mande un mensaje a nuestro público, que usted es una mujer que precisamente estas condiciones de llegar, de pronto uno la ve en Twitter y platica de su familia, o sea, no son las mismas condiciones incluso en este crecimiento que se va teniendo. Usted es ministra de la Suprema Corte, pero no ha dejado tampoco su vida personal y uno va viviendo en esta pandemia todo lo que acontece a su alrededor y que son las mismas situaciones que viven las mujeres en este país, no en iguales condiciones que los hombres, por cierto, hay que mencionarlo, ¿no? Claro, bueno, pues efectivamente siempre desde hace más de 35 años he combinado mi vida familiar con mi vida profesional y esto pues evidentemente es un doble trabajo, sin duda alguna. Tengo dos hijos, uno de 18 años y otro de 5 años, entonces los dos niños pues hay que estarlos atendiendo, hay que estar viendo todas sus necesidades, sus temas que corresponden de acuerdo a su edad. Y entonces, pues sí es un tema que hay que combinar la parte familiar con la parte profesional. Se puede, por supuesto que se puede, y hay que hacer un esfuerzo para poderlo ir atendiendo y irlo haciendo de una manera correcta. Y uno de las preocupaciones seguramente para todas las mamás es que sus hijos crezcan en un ambiente sano, y sobre todo construir seres humanos correctos, honorables y que sean de bien. ¿Qué mensaje quiere cerrar con nuestro público, ministra? Pues decirle a todas las mujeres que nos están escuchando que no callemos, alcemos la voz cuando encontramos o advertimos que alguna de nosotras es violentada o cuando son violentadas o cuando tienen algún
cuestión de discriminación dentro del hogar, dentro del trabajo o en la misma sociedad, inmediatamente denunciarlo, porque si no hay una denuncia, si no alzamos nuestra voz, no van a escuchar las autoridades. Y es importante que las autoridades escuchemos qué está pasando con cada una de las mujeres que presentan las denuncias y que salen adelante. Por otro lado, a las mujeres jóvenes, decirles que se preparen, que continúen con su capacitación profesional, que sin duda alguna eso nos hace romper los techos de cristal que siempre habían estado cerrados para nosotras. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ministra Yasmín Esquivel. Diego, al contrario, ha sido un gusto platicar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en una emisión más. Y estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultural Derecho y en Twitter como Cultural Derecho. Muchas gracias.